buenas tardes, amigas y amigos. Aquí comienza Su Mundo con el Pueblo, donde el pueblo tiene voz y participación desde la República Dominicana para el mundo. 26 de diciembre. Señor, el año se va, brisas navideñas, y aquí estamos nosotros junto con ustedes. Y no olviden seguirnos en los canales 101 en el 1101 HD de Claro, canal 81 de Altiz, canal 10 y 20 de Telecable Dominicano, 46 de Win Telecom, canal 647 del Fire TV de Stick. Estamos en más de 70 sistemas de cable en las provincias del país. Para los Estados Unidos y todo el continente americano en el satélite UTEL, y estamos en todas las plataformas digitales disponibles y en nuestra página www.sumundotv.com. Aquí ahora, de las manos del terrible, el doctor Leonardo Suero, arreglita menor, José Alcántara, y el mayor, el profesor William Correa, que vienen con la brisa navideña, el brisón y el ventarrón, hermano. Me cuentan, amigos míos, que anda con un abanico, no con una brisa, no con una sí. Muy buenas tardes, Marino, William y José, y a ustedes, a esa legión de telespectadores que, como siempre, toda la tarde nos prefieren. Nos permite entrar a sus hogares para llevarle una entrega más de su espacio, Su Mundo con el Pueblo, que se transmite por este ecosistema de comunicación que es Su Mundo TV. Con todos ustedes trataremos temas locales, temas internacionales. No sin antes recordarles que ustedes son la materia prima del espacio y que pueden llamar al 809-547-1158, y con mucho gusto estaremos sacando su llamada al aire. Hermano William. Feliz, bien agradecido, dándole gracias a Dios, porque siempre primero Dios sobre todas las cosas. Gracias a tanta gente buena, tanta gente linda que siempre nos sigue a través de este medio de comunicación. Gracias a aquellos que nos dejan su mensaje a través de redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, X, TikTok, YouTube. Gracias de verdad a todas esas personas por sacar de su tiempo y comentar este espacio. Mi hermano y amigo José Alcántara. Presente, buenas tardes Leonardo, William, Marino, buenas tardes República Dominicana. Ya nos quedan apenas unos días para culminar este año 2023. Así es. Y recordándole a nuestro público que nuestras líneas telefónicas están abiertas porque queremos saber cómo la pasaron el 24, cómo le fue con el calentado del 25, y si todavía hoy día 26 hoy se continúa calentando la comidita, ¿verdad? La cena del 24. Sí, no sé cómo la pasaron ustedes. Yo la pasé bien, tranquilo. No, yo sé que la pasó bien, yo sé. Son vinos. Yo vino baúles por ahí llegando a esa casa. No, eso era vecino. ¿Era vecino? Era de baúles que llegaban por ahí. Sabroso. Los funcionarios del gobierno así que le mandan unos baúles así. Puchu, ¿cómo es que lo puede hacer los baúles? Señor, feliz. Qué bueno. Se inicia la semana con una decisión de la Suprema Corte de Justicia que le pone fin a una litis entre poderosos, familias ricas del este. Es el caso de los Rainieri y los Azuri. En este caso, la Suprema Corte de Justicia pues declaró inadmisible un recurso de casación que había sometido el grupo Abrisa, que buscaba construir un aeropuerto nuevo en Bávaro. Y esto fue denegado por una decisión que tomó el Tribunal Superior Administrativo. El grupo Abrisa, con Azuri a la cabeza y con parte, se fueron a la Suprema Corte de Justicia, y ya la Suprema acaba de cerrar esa litis. Pues una decisión en única y primera instancia que le da final. Entonces salieron derrotados los del grupo Abrisa, Azuri y comparte, que ahora tienen un gran problema, y fue que vendieron a sectores o empresas extranjeras parte de ese proyecto. Esos chelitos habrá que devolverlos. Para atrás. Sí. ¿Y qué harán allá en donde estaba empezando a construirse el aeropuerto? Porque este es el único país donde pueden los inversionistas empezar a construir cosas sin tener los permisos legales correspondientes. Pero bueno, también anunció algo que ha pasado un poco desapercibido el fin de semana, es que la muda habló y dijo que no va.
No, ¿Qué fue lo que pasó? Pero eso no fue que ella dijo que no va. ¿Qué fue? Pero es que todo el mundo sabía. La única que no sabía ni ver a ella. Ahora, yo quiero felicitar a la muda porque tremenda actriz. Porque dar ese discurso tan bonito y verse tan calmada. Y antes de Nochebuena, Sabiendo quienes Lo que la pasa- conocemos, lo sufriente que estaba por dentro, en tener que dar esa información. No, entre elogios, o sea que el presidente le dio su ramo de olivo y ella aprovechó ese ramo, que lo hicieron muy bien. Y yo de paso creo que hay que felicitarlo porque lo hicieron muy bien. Lo hicieron en época de 23 de la noche, 24 de diciembre, nadie le aumenta Me eso. tumbaron la noticia, Entonces, todo el mundo dejaron estaba- que se fuera con la ola Navideña. de la Navidad. Exacto. Pero no obstante, yo creo que el PRM ha sufrido una baja bastante considerable. Primero, lo que si tiene una mujer que el distrito le queda grande, entonces el distrito le queda chiquito al señor Guillermo Moreno. Lo que implica es que tiene un verdadero conflicto porque de alguna forma y manera el presidente ha humillado a Faride y en ella a una gran cantidad de mujeres PRMistas. Porque ¿cuál es la mejor exponente para tener esa candidatura a la repostulación? Porque ella es senadora en la actualidad. Entonces lo que implica y viene a ser es que quedó muy mal el sainete. Suero, yo quiero- El muñeco quedó mal hecho, quedó torcido. Suelo, yo tengo una preocupación. Sí. Como todos sabemos, el amigo Guillermo Moreno ha sido candidato presidencial en más de una ocasión por su partido Alianza País. sí. Entonces, el presidente Luis Abinader señala que no le van a dar la oportunidad a Faride porque el distrito le queda pequeño. Es decir, que entonces a Guillermo Moreno el distrito le queda justo. Que no puede, o sea, que no puede ser, no tiene tanto tamaño para aspirar a algo más allá del distrito. Pero igual- Eso hay que saber. Para yo saber, pongan, Sí, sí. ayúdenme eso ahí. Voy a traer a un presidente de un partido a que aspire candidato a senador porque a Faride el distrito le queda, No, le queda pequeño. lo que acontece es que Guillermo Moreno Lo no quisieran disminuir. Guillermo Moreno no va a ganar la senaduría. No, pero eso lo sabe independientemente de todo el barraje de campaña sucia que, como bien denunció el presidente del PDI, el señor Ismael Reyes Cruz, hay toda una campaña en contra de Omar Fernández, pero eso no va a ser óbice para que él alcance. Guillermo Moreno va a ser una especie de José Arteaga, que va a vociferar, decir cosas mezcladas, mentiras y verdades, para supuestamente tratar de ponerle un muro de contención al crecimiento inusitado que tiene la candidatura de Leonel Fernández. Entonces le traen a Guillermo Moreno, pero se olvidan que águila no caza mosca. Yo quiero que alguien me consiga una foto en algún lugar del país donde Guillermo Moreno, ante una catástrofe nacional, un ciclón, un terremoto, un incendio, Guillermo Moreno se haya presentado él en persona, acompañado de su esposa y yo, los miembros de su partido, llevando una libresal. No, pero Un lugar donde a Bonavide, aquí en los 800 y en otras latitudes del país y regiones donde han acontecido catástrofes, nunca hemos visto a Guillermo Moreno haciendo presencia. Entonces la política también se llama ser solidario. Pero ¿cómo es posible que el PRM tenga que morderse los labios y pasar esa cicuta como Sócrates, pero el propio Guillermo Moreno de decirse cuando él fue el primero que atacó al presidente de la República con los Panama Papers, el Sí. dinero que hay en paraísos fiscales? Por ahí creo que el señor director, cuando lo tenga del lugar, hay un videíto donde Guillermo Moreno establece que al presidente Luis Abinader había que investigarlo Ay, por sí, tener dinero en paraísos fiscales, que no es más que la evasión de impuestos aquí en el país y que se presta a una serie de interpretaciones donde cae inclusive el lavado de activos. ¿Cómo es? Sí, eso porque esos paraísos fiscales no preguntan la procedencia del dinero. Entonces, Guillermo Moreno, ¿cómo le vas a explicar a este país que en su momento era una especie de defensor impertérrito y condenaba los hechos mal hechos de actos de corrupción, ahora unirse al PRM que él de alguna manera satanizaba? ¿Quién estaba equivocado? ¿El PRM o Guillermo Moreno ha caído en una gran incoherencia? Cuando el señor director lo busque, lo que ustedes toman la palabra, para que veamos en palabra propia de Guillermo Moreno, que le va a tener que explicar al país en su momento. Sería interesante que el presidente se lo lleve a la semanal
a Guillermo Moreno que lo acompañe, para que los periodistas ensobrados, puedan decirle que reciben sobre eso. Lo que reciben sobre. Sí, pero yo creo que Leonardo está siendo muy fuerte con Guillermo Moreno. No. Guillermo Moreno se No, yo lo que quiero es la aspiración a senador. Sí. Ahora, Él va a ser candidato a senador. Yo vi hoy. So pena que no se caiga una vida. Vamos a escuchar lo de Guillermo, para que vean la incoherencia en que cae ese señor. Adelante, señor de Coyuntural. Sí, Constanza, de momentos, no. El Ministerio Público tiene que proceder a investigar si efectivamente todo este movimiento de capital hacia estos paraísos fiscales, la creación de estas empresas, fue para ocultar bienes de origen ilícito, para esconder patrimonios o para evadir impuestos. El presidente de la República Dominicana, que está entre los que tenía precisamente estas compañías o participaba de estas compañías offshore. Esta es a la vez una magnífica oportunidad para que el Ministerio Público Dominicano, al disponer esta investigación con esta auditoría forense, muestre su real independencia. Porque en estos casos eso es lo que corresponde. Y no debe importar quiénes sean los que estén envueltos, sino que ante estas sospechas, ante estos casos, el Ministerio Público tiene que proceder a investigar si efectivamente todo este movimiento de capital hacia estos paraísos fiscales, la creación de estas empresas, fue para ocultar bienes de origen ilícito, para esconder patrimonios o para evadir impuestos. Una pregunta. No pregunta, yo no tengo pregunta. Yo tengo una pregunta, yo sí. Y es la siguiente. Por lo general, los candidatos senadores, para su campaña, van rodeados de los candidatos a diputados, aunque ya son niveles de elección diferentes, ya no hay un arrastre. Pero por lo general, ¿verdad que sí? Se ayudan unos con otros. Es lo normal cuando van en una misma coalición de partidos políticos o forman parte de los mismos intereses. Señor director, póngame esa fotografía que yo vi en el programa de esta mañana. A ver si la coherencia, ¿verdad?, del amigo Guillermo Moreno, y si lo veremos montado en esa campaña, si lo vemos montado en esa caravana. No, pero espérese, pero déjeme ver la fotografía. De circunstancias de momento. Coyunturalmente vamos a ver esto. Vamos a ver la fotografía primero. Guillermo Moreno. No, pero espérese. Sale el caso de los Pana Papers y dice, bueno, el Ministerio Público tiene que investigar. Él no hace una acusación. No. Dice, el Ministerio Público tiene que investigar cuál es el motivo. Que no le hace una acusación. ¿Por qué no mencionó que hay que investigar a Leonardo Suero? A Luis Abinader, él lo dijo con palabras. Que hay que investigar al presidente para poder ver la procedencia de esos fondos. Pero una posición seria, es una posición responsable del presidente de un partido político. Si usted es una persona, usted lo está cuestionando, que probablemente haya entonces, pero para saber si se van a montar juntos en la situación número 3. Esa sí es dura. Lo que está en maldad. No, maldad no, es para saber si van a hacer campaña juntos en la 3. Ya es una maldad. ¿Van a hacer campaña juntos en la 3? Ya eso es personal. No, personal. Eso es personal de William. Una pregunta. Eso es personal. Gori es el candidato a diputado, que es el número 3 del internacional por el PRM. Sí, exactamente. Entonces, lo que queremos saber es si el candidato senador del distrito Guillermo Moreno, el recorrido. Gori moviéndolo un recorrido junto a Gori en la 3. Institución número 3 en la 3. Sí, en la misma jipeta. ¿Y cómo Guillermo Moreno va a justificar ese discurso moralista, anticorrupción, antidroga? Porque déjeme decirlo lo siguiente, ese señor Gori tiene un caso abierto en la Suprema Corte de Justicia. Tenga cuidado con lo que usted dice. No. Tiene un caso abierto en la Suprema Corte de Justicia el señor Gori. Lo único que el Ministerio Público es así, cuando son del PLD, pues le da rápido. Lo manda en un jet turbo. Cuando son del PRM, manda los expedientes en una caravana de babosa. Que son subsanables. Bueno, esta tarde en la entrevista central tendremos un exponente musical que ha hecho aporte interesantísimo a la cultura de esta nación en diferentes ritmos.
pero en los últimos años pues se ha destacado con el son, la salsa y una especie de variantes que son muy interesantes. Y sobre esos temas pues vamos a hablar con Néstor Sánchez, quien es músico del grupo Bonje, a quien nosotros le damos la bienvenida en esta tarde. ¿Cómo está, don Néstor? Bienvenido. Autoridad de la música, don Néstor. Maravillosamente bien, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de dirigirnos a este vasto público que lo sigue a ustedes. Gracias, don Néstor, de verdad. Cuando escuchamos a Bonje, tenemos que hablar de tradición, tenemos que hablar del buen bailar, ¿verdad que sí? Entonces, queremos primero rápidamente que nos hablen de Bonje, dónde está ahora mismo haciendo sus presentaciones y demás, porque queremos ver con usted el día de hoy si la música ha evolucionado o ha involucionado. Pero primero hablar un poquito brevemente de Bonje para poner en contexto evidentemente a nuestro público. Claro que sí, muchas gracias. Mire, Bonje ya va a cumplir 16 años de presentaciones ininterrumpidas en el monasterio de San Francisco, en la zona colonial. A un costado del monasterio nacimos, en la llamada El Callejoncito de Don Guillermo, hace 16 años. Un grupo de 5 amigos, Roberto Bobadilla, Félix Báez, Francisco Chino Méndez, Franklin Soto y un servidor, Néstor Sánchez, nos reunimos una tarde a tocar sobre los ritmos que el Callejoncito ponía a disposición de su público. Y cuando vinimos a ver ya teníamos 50, 60 personas a nuestro alrededor y en menos de una semana teníamos 100, 150 personas. Esto fue creciendo. Vino Aníbal Bravo, ese maravilloso músico dominicano, y fue nuestro nuestro primer promotor musical de aquel entonces. Nos enseñó prácticamente cómo armar una orquesta, por lo que teníamos era un armazón de percusiones. Desde entonces hasta la fecha hemos tenido miles de presentaciones, vamos ya casi por 1.300.000 visitantes. Domingo tras domingo en la ruina de San Francisco se reúnen de 2.000 a 3.000 personas según cálculos de la policía. Entran y salen, por supuesto. Claro. Entre los cuales tal vez un 20 o 30% son turistas extranjeros que andan pululando la zona colonial. Ya conocen el evento, ya los hoteles los anuncian. Y nosotros lo que hacemos es sencillamente hacer buena música, pero buena música pensando en recuperar la tradicional música del Caribe, sobre todo la música dominicana. Pero el nombre que hace alusión al grupo es en honor a un bailador de son. Sí, así es. Porque yo recuerdo, no sé si está vivo, que un señor que vestía zapatos de dotono. Así es. Ropa muy alegórica, con breteles, un sombrerito, no sé si es de Panamá, sí, que bailaba junto a una señora, que no sé si era su compañera. Así es. Y esa gente daban cátedra del buen bailar, sobre todo del son. ¿Es de ese nombre, de ese señor que ustedes adoptan y le ponen el nombre al grupo? Así es. Cuando comenzamos a iniciarnos en nuestros primeros pininos en la música, pensamos en un nombre y tuvimos una cantidad de nombres que surgieron entre el grupo y hasta que finalmente Franklin Soto, uno de los miembros del grupo, propuso Bonje. Bonje fue un humilde mecánico de motor, José Manuel Peguero, que murió hace ya muchos años, junto a Chencha y Bonje, integraron la pareja de bailes de son más emblemática de República Dominicana. Representaron al país en playas extranjeras. Ganaron concursos en Santiago de Cuba, que es la cuna del son. Estuvieron en Nueva York también, en diferentes lugares en Centroamérica. Y descollaron en todos los bares y todos los lugares bailables de Santo Domingo, con un estilo que yo he dado en llamarle estilo intimista. Pues Bonje bailaba en un mosaico. A diferencia de otros bailadores que se desplazan por la pista, Bonje y a Chencha tenían esa peculiaridad. Le pusimos el nombre de Bonje, pero también Bonje es un vocablo yoruba, de la tradición yoruba, probablemente el nombre de alguna deidad de la tradición yoruba. Pero, ¿sabe lo que significa Bonje? Un vocablo no sabemos realmente, porque yo digo, hay una versión que lo atribuye a un dios de la tradición yoruba, del panteón yoruba de Nigeria. Pero también Bonje podría ser una deformación del francés bon Dieu, tal vez de Haití. Bon Dieu, bon Dieu.
Elenita Santos, que usted seguro alguno Sí, de ustedes no claro, recuerda, claro. ese joven que está ahí probablemente nunca Sí, lo claro, vio claro. por razones de edad. Utilizaba mucho el vocablo bonje como expresión rítmica, cuando decía bonje, bonje, bonje mamá, bonje, bonje, bonje papá, bonje, las mujeres son, era como una especie de estribillo que se repetía, como parte de esa presencia africana en la música dominicana, de repetir estribillos, que es muy típico de los africanos. Por eso es más o menos el... Don Néstor, pero ustedes son, de alguna manera, entiendo yo, quizás financiados por alguna entidad estatal o privada, porque yo he tenido la oportunidad de verlo en la ruina de San Francisco en varias ocasiones, y eso es una fiesta al aire libre, donde nadie paga cover. Claro. Entonces, ¿cómo se mantiene el grupo? Gracias a los auspicios del Ministerio de Turismo, que desde hace 16 años, bueno, como 14, en los primeros 2 años lo pagábamos nosotros mismos, de nuestro propio pecunio, el frente que le acabo de mencionar. Pero el turismo siempre han tenido hemos tenido la dicha de contar con el apoyo del turismo. Qué bueno. Todos los ministros de los últimos 16 años, es decir, de los últimos 4 gobiernos, Perfecto. han visto en Bonje una manifestación popular, cultural, de la mayor importancia que bien merece mantener. Es tradición. Ustedes se presentan también en el Callejón de Regina en algunas ocasiones. El Callejón de Regina en Navidad, tocando los temas de Felia Rosario, que son tradicionales. Y también, obviamente, como es una orquesta muy grande, de 16 músicos, dentro de la categoría de orquesta sería una big band, o sea, como Así era es. la Santa Cecilia, la San José. Pues tenemos que emplearnos, es decir, en bodas, en 15 años, en eventos así masivos, cuando el empleador lo puede pagar, porque es una orquesta muy grande. Yo veo ahí al Chino Méndez, que el Chino Méndez es una cantera de la buena música. Yo recuerdo siempre tener un programa en la emisora esta que estaba ahí en la México, Claro. en la segunda planta de la México, que decía el Chino un estribillo tremendo el tema. Recuerdo esos años de los años 98, 2000. Claro. El Chino Méndez, un gran exponente y un gran conocedor del ritmo salsa. Así es, güey. Ese ritmo afroantillano. Chino es un musicólogo natural. Sí, un musicólogo. Tuvo discoteca y esa cosa por allá por la Venezuela. Tuvo una discoteca etnia musical por la Venezuela, tenía hace muchos años. Tiene programas de radio, tiene uno muy importante los sábados. Y Chino, pues, es un gran promotor de toda la tradición cubana, el del son, de la salsa en general, en el Caribe, todo. Sí, así es. Néstor, hemos visto cómo todos estos temas culturales se han ido enfrentando a nuevos géneros musicales, una nueva cultura contemporánea. Y vimos incluso en el caso de la zona colonial, donde el país tiene el privilegio de presenciar a Bonje cada fin de semana y uno se lo goza, va con la familia. Vimos, por ejemplo, en el mes de octubre, algo nunca antes visto en la zona colonial, un teteo donde hubo un caos, donde asistieron muchísimos jóvenes, se subían en carros y demás, algo que rompe totalmente con la tradición, con lo que representa la zona colonial, un espacio que representa historia, que merece solemnidad, que los fines de semana uno va a disfrutar de Bonje. Sin embargo, vemos cómo este proceso de transculturización de estos nuevos géneros, que lamentablemente incluso motivan muchos temas que van en contra de los principios hasta cristianos que tenemos como país, pero hemos visto cómo esto ha ido tomando un terreno importante. En función a eso y lo que ustedes representan en materia de cultura, ¿cómo ustedes sienten que ha ido creciendo, descreciendo el tema cultural en la República Dominicana frente a estos nuevos géneros que lamentablemente han acaparado un gran segmento de la población, principalmente la juventud? ¿Qué ustedes pueden apreciar? Mira, te lo simplifico con una frase que puede ser quizás un poco comprometedora. ¿Cómo se enfrenta el caos con la tradición? Lo que tratamos de hacer es recuperar lo mejor de la música dominicana y la música del Caribe, con el propósito de, primero, una función didáctica, de que no solamente los adultos puedan recrearse recordando los géneros con que aprendieron a bailar, nuestros padres, nuestros abuelos o nosotros mismos, sino también para que los jóvenes no pierdan la continuidad con el pasado. Por ejemplo, en Bonje van muchos jóvenes músicos los domingos a la noche que salen de tocar o que tienen el día libre y van a tocar con nosotros
el merengue, como le llaman hecho, derecho, es decir, el merengue como se debe tocar, el son como se debe tocar, etc. Lo que pasó en la zona, yo creo que es parte de un proceso natural de arrabalización que se está dando en todas las, y marginalidad en todas las zonas urbanas del país y de América Latina y del resto del mundo, mezclado con elementos delincuenciales, de comportamiento delincuencial. No es representativo de la juventud dominicana, yo insisto. Este es un porcentaje afortunadamente mínimo de la población urbana que vive en zonas marginales, que cuando entra en contacto con una realidad que es totalmente desconocida, no sabe cómo comportarse, como es la zona colonial, ¿qué hacen? Se protegen, reproducen su patrón de comportamiento tal y como lo hacen en el barrio, en la marginalidad. Y algunos se lanzan y provocan y se dejan llevar por el entusiasmo de los demás y reproducen en una zona que es casi una zona sacrosanta el mismo comportamiento que lo hacen en los barrios marginales donde se divierten. Entonces uno dice, bueno, ¿eso es típico de la juventud dominicana? De ninguna manera. Como nunca en nuestra historia los jóvenes dominicanos están estudiando. Los infoteps están llenos. Las universidades tienen una matrícula enorme de estudiantes, las escuelas, que la calidad de la educación no es la deseada. Claro que sí, siempre hemos tenido problemas con la educación, pero yo pienso que son muchos más los jóvenes que se están caminando por el buen camino que aquellos que están, digamos, en una fase de desorientación por la marginalidad. No será, desde el punto de vista sociológico, una expresión de rebeldía y de llamar la atención de esa juventud marginal, donde el Estado Dominicano y la propia sociedad lo ha dejado a su libre albedrío, sin darle oportunidades? Entonces, quizá este tipo de comportamiento es un grito de guerra, un llamado de esta juventud que le llamamos marginal, pero que también de esa marginalidad salen expresiones culturales, con el propósito de llamar la atención al Estado. Estamos aquí, también como somos seres humanos, pónganos atención, denos oportunidades. ¿No habrá algo de eso ahí? Yo creo que usted lo ha dicho magistralmente bien, es un grito de rebeldía generacional. Eso ha sucedido en todas las generaciones, no solamente la de ahora, la tildamos de marginal porque viven en zonas marginadas, pero nosotros mismos fuimos rebeldes. Sí. Yo crecí en los años 60 en plena guerra de abril, y lo que nosotros aspirábamos era a tomar un fusil para establecer un sistema político y económico más justo. Seguro que los que estaban en el poder o nuestros padres nos veían con preocupación como jóvenes rebeldes, pero la juventud siempre ha sido rebelde, siempre ha sido contestataria. Por momentos, si la historia le permite canalizar esa rebeldía y esa capacidad de contestataria por el buen camino, lo hacen. Si de repente caen en manos de personas que los manipulan y a través de una música como la música urbana los induce al consumo de estupefacientes y a la libertad corporal con el baile, el llamado teteo, etcétera, pues caen presos de esa situación lamentable. Pero yo pienso que sí, yo creo que es un llamado también, un llamado más que de rebeldía, es un llamado desesperado porque alguien los ayude. Están en la etapa de la adolescencia, que es una etapa muy difícil, transitando desde la niñez hacia la adultez, en donde probablemente provienen de hogares disfuncionales, donde no hay un padre. El 60% casi de las familias dominicanas son matrifocales, es decir, la madre y los abuelos se encargan de la crianza de los niños. Así es. Porque los padres la abandonan muy tempranamente. Entonces la madre tiene que trabajar en una zona franca, el niño está en la calle a las expensas de lo que ocurre en el barrio, no tiene orientación. Entonces, ¿cómo usted espera que cuando ese muchacho sale un día a divertirse y se encuentra con una zona tan maravillosamente bien organizada y tan hermosa como la zona colonial, no va a romper un vidrio, no va a romper un carro como una manera de decir, caramba, yo quisiera tener esto en mi barrio y no lo tengo? Yo quisiera tener los sábados y los domingos, como lo tienen los hijos de los burguesitos, por ejemplo, o la clase media dominicana. Yo no sé cómo le llaman ahora, los guau, los popis, qué sé yo. Y no lo tienen. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, lo que ocurrió. Pero afortunadamente no es la norma, no es el 90% de nuestra juventud. Don Néstor, vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos vamos a preguntarle y vamos a hablar sobre lo siguiente: ¿cómo pasamos
de Bonje a Honguito Guá. Es la música urbana, el dembow música. ¿Cómo vemos la diferencia que hay desde una banda, una big band, como la que ustedes tienen con 16 músicos, percusionistas, cuerda de todo, a simplemente competir con un ordenador? Señores, no le cambien, que cuando vengamos vamos a pasar de Bonje a Honguito Guá. Definan ustedes aquí en Su Mundo con el Pueblo. Yo me imagino que en el siglo XVI, cuando llegaron los primeros africanos y comenzaban a trabajar con los materiales locales, los tambores, los cueros locales, y comenzaban a armar sus instrumentos, los españoles que venían ya con una tradición occidental, formal de la música, decían, pero esto no es música, esto es ruido, esto no tiene absolutamente nada que ver con la música que conocemos en Occidente. Si en ese momento se le hubiera negado al negro africano el derecho que tenía de reproducir con los instrumentos locales sus modalidades rítmicas, sus patrones rítmicos, qué sé yo, la tumba, la chica, la calenda, probablemente la música frontillana nunca se hubiera gestado con la calidad con que se gestó. Regresemos al presente. ¿Qué están haciendo los muchachos en los barrios? Los muchachos en los barrios no tocan instrumentos. Eso se perdió con una vasta tradición desde la tiranía de Trujillo, que se descontinuó, que fue muy acertada, que fueron las bandas municipales, que yo lo vengo repitiendo. Ha sido por la política cultural más exitosa en la historia de la cultura dominicana en los últimos 80, 90 años para acá. Se perdió, porque los jóvenes aprendían un instrumento. Porque el conservatorio iba al barrio, no los muchachos iban al conservatorio, diferente. ¿Qué se perdió? Se perdió también la continuidad del teatro. Así es. De la pantomima, de lo histriónico que hay en los barrios. Los clubes deportivos culturales. En las zonas rurales se celebraban las cosas con una obra de teatro. Sí. Yo siempre lo veo, yo trabajé muchos años en la frontera como sociólogo. Y siempre que inaugurábamos un acueducto, los jóvenes hacían una obra de teatro alegórica al hecho. La marioneta se utilizaba mucho. La marioneta, en fin, se perdieron toda una serie de manifestaciones de la cultura, digamos, tradicional. Entonces tú no puedes pedirle a los jóvenes en la zona urbana que utilicen los patrones, los medios, los ingredientes propios de la música formal, como la conocemos hoy en día, con su métrica, con su melodía, con su armonía, con su patrón rítmico, etc. Imposible. ¿Qué es lo único que tienen? La voz y las manos. Y la voz. Entonces hace música con la mano, hace música con la voz, o como tú bien señalas, con un dedo en una computadora, para darle un cierto patrón rítmico que la amarre. Pero hay algo de melodía. Claro. Hay algo también de composición, muy mala por cierto, porque las letras son verdaderamente calamitosas. No, pero mire, déjeme decirle, hay algunas que son... Néstor, siempre ha existido esa confrontación entre el ritmo que lo impone la clase dominante y otros que son la expresión cultural de los sectores de clase baja. Recordemos nosotros por allá, a mediados del siglo XIX, en el propio siglo XX, la expresión de la música típica. La música típica, eso era algo irreverente. Posteriormente la bachata, que se le decía que era música de guardia. Entonces fíjese cómo ha evolucionado, pero sobre todo, como bien usted señala, en estos momentos tiene su aceptación en algunos sectores ese tipo de música, sobre todo en la parte política. En algunos no. Ahora, porque también hay una expresión clientelar, patrimonialista, que se expresa. ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le gusta a los políticos? Tenemos una llamadita. ¿Tenemos una llamada? Sí, vamos a escucharla. ¿Quién nos llama y desde dónde? Saludos. Sí, buenas, me habla María Espinal. Hola María, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, estamos hablando aquí con don Néstor de Bonje. Cuéntanos. Así, escuchando la maravillosa entrevista con don Néstor. Gracias. Fíjense, yo soy un amante de la música de Bonje. Yo todos los domingos voy y me siento con mi padre a bailar en Bonje. Qué bueno. Yo quiero preguntarle a don Néstor, ¿tiene Bonje algún programa de interacción con los jóvenes, de integración a la orquesta? ¿Qué está haciendo Bonje para que los jóvenes se puedan integrar a esa banda, esa música? Como él explica, llevar la cultura a los barrios es lo que se necesita acá en este país para que los jóvenes que no tienen nada que hacer pues puedan seguir, ¿verdad? Esa cultura, ese entretenimiento y dejar de delinquir en la calle.
Bueno, Gracias. Primero, gracias por tu comentario. Te agradezco muchísimo esas palabras de aliento que son siempre muy estimulantes. Bueno, Bonje no es una fundación. Bonje tampoco no es una ONG. Nosotros nos ponemos a integrar jóvenes a la orquesta, porque la orquesta es un formato ya muy establecido, de una sección melódica, una sección rítmica, etcétera. Lo que tenemos son muchos jóvenes en la orquesta. De hecho, uno de los grandes problemas que tenemos, no solamente en la cultura, sino también en la política, es el relevo. No queremos delegar en los jóvenes el relevo que necesitamos cuando empezamos a envejecer. Ya yo estoy viejito, yo tengo ya 16 años en Bonje y tenemos ya 5 muchachos en la orquesta que están tomando el control de la orquesta poco a poco. Toda la sección de metales, cuando tú vayas el próximo domingo, tú vas a ver la cantidad de jovencitos que tenemos atrás. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo que estamos haciendo, mostrarle a los jóvenes cómo se toca el merengue, cómo se baila el merengue, el bolero que desapareció, que en algún momento Luis Miguel, ese jovencito de México, lo pusieron a todos los jóvenes a cantar bolero en América, gracias a la sapiencia de los productores musicales, pero regresar de nuevo a esa música para vencer el olvido, que es lo más importante. Yo creo que es importantísimo eso. Así es. Y eso es lo más que podemos hacer, porque ojalá nosotros tener, por ejemplo, como en Venezuela, el sistema que hay en Venezuela, que son cientos y miles de jóvenes que están aprendiendo a tocar el cuatro venezolano, la maraca, tocando joropo. Hemos perdido la banda de música. Vendimos la banda de música, que creo que para mí fue la política cultural más clara y más sólida en los últimos 80 años de cualquier estado dominicano. 809-547-1158. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos llama y desde dónde? Saludos. Mira, muy buenas tardes. El tú hacer una comparación de Bonje a estos grupos urbanos, es como tú hablar del cielo y la tierra, hay una diferencia muy grande. Tú puedes estar seguro que tú vas a una fiesta de Bonje y tú no vas a recibir un botellazo, ni vas a recibir un humo de esa juca. Esta es una música para personas de la high class, vamos a decirlo así, honestamente. Ese grupo de Bonje es un grupo de high class. Es una reserva moral que todavía queda en la música. En la música todavía queda una reserva moral que se llama ese grupo. Y eso es para personas como nosotros, ya mayores, que salimos y queremos un ambiente sano, limpio y sin malicia de nada, de que llegó el tigre y te hizo No, eso es diferente. Que no se compare Bonje con ningún tipo de música de esa del embao y esa música urbana. Esa música es una música consagrada para nosotros, las personas mayores, que somos todavía la reserva moral de nuestro país. Muchas gracias. Qué bien. Gracias a usted por llamarle. No obstante, siempre habrá una minoría que tendrá una manera de expresión cultural que hay que dejar que subsista. Reitero nueva vez, en un momento le tocó al merengue típico, que es Trujillo, que lo lleva a los salones, porque se tenía el esquema de orquesta estilo Santa Cecilia, todos unos músicos sentados, músicos profesionales de escuela de verdad. Entonces Trujillo, como una manera de imponerse a la clase que lo había rechazado en su momento, le impuso el merengue típico, que se bailara en los salones del palacio, y también la bachata. De alguna forma y manera tendrá cada cual su público, pero son expresiones culturales que van a subsistir en el tiempo. Recuerden, don Néstor, también toda la implementación y los cambios que le introdujo un Johnny Ventura. El merengue era una orquesta, todo el mundo sentado. Johnny le da ese giro de combo show, con ropa llamativa, con ropa pegadita que le gustaba a las mujeres. Luego entra Wilfrido Duarte en esa competencia y en el tiempo terminaron imponiéndose. No diría yo que el Gembo se va a imponer, pero de alguna manera es expresión cultural. Es lo que recogen las experiencias de nuestro barrio, la vivencia de pobreza, de marginalidad. Claro está, ellos tienen que entender que esto es una sociedad conservadora, cristiana, y que ese tipo de música o de letra alusivo a la sexualidad, alusivo al uso de droga, de que todo, como se dice, deben mejorarlo, porque de alguna manera también provoca rechazo.
hay uno de los discos de Omega que más les gusta a los políticos. Y lo escuchan y lo consumen los políticos. Ese, llegó la grasa, llegó la paraba. Entonces, de alguna manera se van. No, y el típico cigüeño también siendo invadido por una cantidad. Claro, de y esto me trae a la siguiente pregunta. Don Néstor, ciertamente tenemos que, en toda regla tiene una excepción. Ciertamente hay mucha música urbana que es denigrante, denigra a la mujer, abusan del tema del uso de la droga, palabras obscenas, entre otras. Pero también es cierto que hay muchas canciones de dembow, de reggaetón, que son una queja social, también, que es lo que se vive día a día en los barrios, son denuncias sociales y que queramos o no, son una realidad en todos nuestros sectores, incluyendo los sectores de la clase alta, de la clase pudiente. Porque no hay una actividad que se dé, ni política, ni social, donde los jóvenes no pidan de una u otra forma un reggaetón. Y hay que ponérselo. Eso es así, eso es una realidad. Ahora bien, ¿cómo ayudamos a esos exponentes urbanos a que mejoren la calidad musical? Si, por ejemplo, mañana nosotros podemos decir que es una realidad palpable, ¿verdad? Que vamos a llevar los mejores grupos de son al Coliseo, para ponerle un lugar ahí, al Estadio Olímpico, y posiblemente no podamos colocar una boleta a muy alto precio para que la gente vaya. Sin embargo, usted pone una toquicha en ese mismo Coliseo y se le revienta a precios incalculables. ¿Cómo la gente ha llegado a esa degradación? ¿Cómo? Porque no podemos tan solamente culpar al exponente musical. Porque decimos que el exponente dice mala palabra, que eso es, pero no es rechazado. La gente va y lo apoya. Va y le paga una boleta de 5,000 pesos para escuchar plebería. Sin embargo, te lleva buena música a ese mismo espacio y posiblemente no puede poner por encima de 2,000 pesos para que pueda llenar. Entonces, ¿qué ha pasado con la población musicalmente hablando? ¿Y cómo podemos ayudar a esos jóvenes a que ese recurso que ellos tienen tan valioso en sus manos, que llega tanto, que incide tanto en los niños, en la población, en todos los niveles, pueda mejorar, pueda cambiar, pueda aumentar su acervo cultural y que esas mismas denuncias sociales o que ese mismo tipo de música o ritmo lo pueda llevar con unas palabras más adecuadas? Mira, es una pregunta que el que tiene respuesta, yo creo que merece ser presidente de la República, porque no hay respuesta clara en ese sentido. Pero yo creo que la única posibilidad que tenemos para ayudar a los barrios, salir de la marginalidad musical en la que se encuentran, es sencillamente definiendo una política cultural, pero popular. No la cultura como la bienal, que no estoy en contra de las bienales, ni la cultura clásica elitista, ni mucho menos, sino ir al barrio y atacar en el barrio las debilidades más evidentes del barrio y convertir esas debilidades en fortaleza. Yo siento que la música urbana ha sido muy satanizada. Estamos hablando del rap, del dembow, del reggaetón, de calle, del merengue callejero, etcétera, con diferentes variables. El merengue callejero no necesariamente es un merengue, merengue. Y el reggaetón muchísimo. Tiene elementos importantes. Cuando el general, aquel panameño, cantaba los géneros, o el de ahora, el de la gasolina. Entonces, eso es muy diferente al tipo de música que estamos viendo, digamos, denotada como la que vemos hoy en día. Eso es lo primero. Definir una política cultural que llegue al barrio. Ese punto. ¿Usted cree que podamos llegar a ese cambio que pasó en Puerto Rico con el reggaetón, que en los años 90 y tanto, Playero 37, Playero 38, etcétera, solamente la mala palabra y droga, pero hoy día vemos un Daddy Yankee, vemos un Ozuna, vemos un Don Omar, vemos un número de reggaetoneros que cambió la música, ya no usan el recurso de la mala palabra, de la droga para promoverse, sino que ya es diferente. ¿Podemos esperar esa evolución también en el dembow dominicano? Sin lugar a dudas. Mira, hace 30 años, en una entrevista que me preguntaron a mí por la bachata, yo no tenía mucha fe en la bachata. Y yo inteligentemente o astutamente me salí de la entrevista cuando me dijeron, ¿qué espera usted de la bachata? Y yo dije, bueno, es un género en transición. Una forma elegante de decir, vamos a darle tiempo para que evolucione, que transite. Involucionó en algún sentido, probablemente, pero evolucionó en otro sentido. Yo estoy seguro
que si dejamos estos géneros musicales que sigan avanzando, si el Estado, que es el encargado del patrimonio cultural de política, define finalmente una política cultural que no tenemos, y se enraiza por donde debe ser, que es el fortalecimiento de la cultura popular, urbana y rural, de las dos, con las mejores mentes y las mejores y más intencionadas mentes del país que aporten cómo canalizarla, que no cuesta mucho dinero, te voy a decir, cuesta mucho más dinero una campaña política que definir una política cultural como tal. Néstor, eso por un lado. Si lo hacemos, yo estoy seguro que llevaremos al conservatorio del barrio y podemos orientar a todos esos muchachos, no solamente de cómo hacer música, sino también cómo mejorar las letras, enseñándole, por ejemplo, la metáfora. Exacto. No es lo mismo decir, Juanita, está lloviendo, que decir, mi amor, el cielo llora, ¿entiendes? Dices lo mismo, pero con un enriquecimiento literario que es fácil de introducir entre los jóvenes. Perdóname. Sí. Néstor, hablando del Estado, de esa necesidad de poder promover, de emular políticas que apunten a el enriquecimiento cultural y promover esto, ¿usted logra ver en medio de la oscuridad del túnel alguna luz que apunte, por ejemplo, que un Ministerio de Cultura esté apostando a trabajar en favor de esto? ¿Cuál es su valoración sobre el Ministerio de Cultura? Lo digo porque usted ha mencionado, por ejemplo, que Bonje cuenta con el apoyo del Ministerio de Turismo, pero debería contar con el apoyo del Ministerio de Cultura, que es la entidad, ¿verdad?, que tiene sobre sus hombros este compromiso. ¿Ha visto usted en las 4 gestiones que han pasado que el Ministerio de Cultura está apostando a eso? ¿Ha visto alguna intencionalidad del gobierno dominicano en que esto pueda ser posible? Sin lugar a duda, hay signos alentadores y siempre han habido aristas de una política cultural que sale exitosa o que por lo menos hace el intento, pero yo le apuesto más a la política cultural que viene de abajo, a la presión cultural que viene de abajo y finalmente escala hasta las cúspides del poder. Por ejemplo, adelante, la música urbana, el reggaetón, el dembow, el merengue callejero, el rap, conforma todo un universo de propuestas musicales disímiles, algunas más evolucionadas que otras, que están rompiendo ya moldes tradicionales de la forma como la gente concibe la música y la aceptación que pudiera tener. Eso por un lado. Por otro lado, los bonjés, que somos los viejitos, los tradicionales, también estamos diciendo, señores, mientras aquello avanza, aparentemente dentro de un caos estético, que no es tal cual. Por otro lado, aquí tenemos la herencia, la base, la identidad, para asirnos de esta base cultural que nos es propia y que nos define como dominicanos, y entregársela a los jóvenes para que no se pierdan. Entonces, todo eso es un movimiento que se está dando en la sociedad dominicana, que no lo estamos percibiendo, pero que está ahí, y que a veces tiene manifestaciones caóticas como lo que ocurrió en la zona colonial, que no debería suceder de nuevo. Néstor, me surge la idea, en aras de mantener ese legado rítmico, que no se pierda en el tiempo, y ustedes que todavía tienen fuerza para estar frente a una... ¿Cómo que todavía tienen fuerza? No, tienen fuerza. Esos muchachos, esa juventud acumulada. Lo que te quiero decir de alguna manera, que ellos en su momento puedan ser los supervisores en el tiempo, que ese ritmo no se pierda. Pudiese replicarse Bonje en algunas provincias, en el distrito, por ejemplo, Bonje juvenil, que pudiese hacerse 3, 4 o 5 orquestas de Bonje de jóvenes de edad de 17, 18, 20 años, con el propósito de que todo ese legado musical ellos lo incorporen, lo enriquezcan y lo disparen en el tiempo. Y ustedes desde allá, a través de una política de Estado, del Ministerio de Cultura y, por qué no, con el aporte privado, ser los supervisores de que ese ritmo que es tan rico en cultura y en creencias y valores no se pierda. Pudiésemos replicar, igual que el Gembo, 4 o 5 orquestas de Bonje juvenil. ¿Cómo multiplicar los espacios Bonje? Exactamente.
ese es mi sueño desde hace 15 años. ¿No se lo ha planteado a la ministra? A todos los ministros que han pasado en los 16 años hasta la fecha. Y ahí está el ejemplo. Bonje no solamente es un buen ejemplo, también una metodología de trabajo, que es lo más difícil, porque hemos logrado organizar un modelo de penetración cultural, de promoción cultural, que es complejo, porque implica sentar a la gente, limpiar el lugar, montar una iluminación, montar un escenario, montar la sonorización, y lograr sobre todo rescatar la dignidad de la gente. ¿Cómo? A través del manejo del lenguaje. Nunca hemos utilizado una palabra soez. Jamás nos dirigimos de una forma indecente al público y le sacamos la bondad, le sacamos la civilidad, le sacamos la decencia que hay en el dominicano cuando se reúne con ¿Quién gesta? Eso es importante. Usted habló, y sería como echar un poquito hacia atrás la entrevista. Usted dice que es sociólogo, ¿no? Sociólogo. Entonces, sí. ¿cómo se gesta? ¿De quién es la idea? ¿Cómo se juntan del Chino Méndez, usted usted y el Chino Méndez, lo que más conozco del grupo? Pero, qué sé yo, en un café un día, en una peña, tirándose un trago, surge la idea, vamos a crear esto. Es un buen ejemplo de cultura de abajo hacia arriba. Sí. Nos reuníamos en un bar a tocar conga, tumbadora, bongo, tambora, guira, sobre la música que en el bar. Claro, llegó un momento que éramos más músicos que clientes. Entonces el dueño del negocio, Chiquito Timbal. El dueño del negocio nos invitó cortésmente a que fuéramos. Chiquito Timbal iba por los Oye, Chiquito Timbal iba por los colmadones, de los barrios, Villa Francisca, Villa Juana, a tocar timbal encima de la música, sobre todo el timbalero del gran combo. Mira, patrón cultural que todavía persiste en muchos colmadones, sobre todo en esta época navideña. Hay un timbalero que está tocando timbal y un bongocero que toca conga. Y el cencerro. Así nacimos nosotros. Así nacimos nosotros. Partiendo de Bonje, don Néstor, ¿qué otros grupos usted entiende que tienen ese tipo de metodología de trabajo o que aportan a la cultura, al acervo cultural dominicano, en términos musicales, desde su punto de vista? No hay que soslayar el trabajo de las grandes orquestas dominicanas. O sea, cuando hablamos de Bonje estamos hablando de una propuesta musical que rescata la tradición. Pero las orquestas dominicanas, basadas en la tradición, están innovando, que están permanentemente produciendo nuevos géneros musicales que mantienen vivo el merengue. Estoy hablando de las grandes orquestas como la de Johnny, la de Eddie Herrera, la de Sergio Vargas, Los Rosarios, etcétera. Son patrimonio también cultural importantísimo de la República Dominicana. Y aunque están en un ámbito más, digamos, más comercial, con todo el legítimo derecho, también son una importante reserva cultural para las generaciones actuales y un elemento de enseñanza para nosotros mismos. Lo que pasa es que nosotros juzgamos en los Luis Alberti, las grandes propuestas musicales del pasado. Don Néstor, una pregunta. Pero por ejemplo, mira, hay fenómenos interesantes. En Santiago se está dando un fenómeno, la calle de Queca, algo así, o el barrio de Queca. Es un lugar, una calle en Santiago, donde todos los domingos se reúne la gente a bailar. Y allá lo que hizo el síndico Manuel Jiménez. El Chencha. Ahora lo que ha hecho Manuel Jiménez, que me parece un acierto, el bar de Chencha, debajo del puente. Pero un lugar que antes era centro de perversión, y hoy en día es una propuesta músico, bailable, cultural de primera categoría. Pero entonces este acervo, don Néstor, del son, la salsa, el merengue, hay que darle su reconocimiento, por ejemplo, a un maestro Chiche Abreu, a Bartolito. No terminaríamos. Una serie de gente a quienes le debemos todo eso. Sí. Claro, por supuesto. Don Néstor pregunta, ¿el merengue está en decadencia? ¿Está en receso? ¿O es un tema de que la música es por temporada? Recordemos los 80, 84, yo bailé mucho merengue, por ejemplo, de Fernandito Villalona, Sergio Vargas, etcétera, ¿verdad? Época de merengue, donde se ponía un LP, en mi casa había que ponerse el LP hasta que se guayara. Un LP, un long playing, ¿verdad? En su momento. Pues no se acuerda de eso. Pero de vinilo se va de nuevo. Se va a volver a eso otra vez. Claro, pero que en mi casa había, ese tocadisco
estaba ahí a la orden del día, los fines de semana. No, un tocadiscos que ponía ahí su LP, su long play, ahí fue a se gatara. Eran tiempos del merengue, donde se bailaba mucho merengue en los 80. Luego pasamos a un tiempo de bolero, donde se escuchaba mucho bolero. Luego vino el tiempo de la salsa, donde solamente se escuchaba mucha salsa. Hablábamos de que se hablaba de bueno, ahí tenemos el Canario, se escuchaba mucho Tito Roja, se escuchaba, en fin, todos los exponentes de la salsa, tanto dominicanos como puertorriqueños, entre otros. Y luego ha entrado el tema del reggaetón y el dembow. Es que hay temporadas para la música donde tienen su más alto nivel, donde llegan a su cúspide y apagan todas las demás, pero vuelve otra vez el ciclo. ¿O es que hay simplemente pasó el tiempo del merengue, está en su peor o mejor momento, o usted entiende que simplemente no está en su temporada? Yo lo veo de esta manera. Yo creo que tenemos hoy una buena competencia entre dos géneros dominicanos, que es la bachata y el merengue. La bachata, este es el momento de la bachata. Sí. No significa eso que el merengue esté en decadencia, ni que el merengue haya pasado un segundo o tercer plano, no. El merengue sigue también aportando grandes propuestas de grandes orquestas, claro, grandes composiciones. Pero oye, estamos en el momento de la bachata. Y la bachata, sin lugar a dudas, ha irrumpido no solamente en el país, sino fuera de aquí. Exacto. Estuvimos hace 3 meses en España, en el Festival de la Hispanidad, que nos invitó la Mancomunidad del gobierno de Madrid. Dimos un concierto, tuvimos que llevar bachata. Nosotros no somos un grupo bachatero. Pero una de las casi nos decían, nos insinuaban, yo espero que toque una bachata. Una bachatica por lo menos. Pues yo espero que toque por lo menos una bachata, ¿no? A tocar bachata. Pues tío, una bachatica por lo menos. Entonces, el hecho de que un género se imponga, o no que se imponga, tenga mayor preeminencia sobre otro, no significa que el otro haya perdido vigencia. El merengue no está en crisis. El merengue no está en decadencia. Okay. No, se sigue haciendo buen merengue. Es que parte de nuestros valores. Claro, se sigue haciendo buen merengue en diferentes planos. Por ejemplo, la gente no se da cuenta, pero hay propuestas de merengue pambiche. Hay propuestas de merengue de gran orquesta, como lo que hacemos nosotros. Hay propuestas de merengue jazz, como lo hacía el maestro Darío Estrella, que es el gestor de este género. Hay merengue liniero, merengue Juan Gomero, toda la variedad del merengue está vigente. Qué bien. Además, esos ritmos musicales forman parte del ADN de cada ciudadano. Sí, recuerdo una ocasión que estuve en Atlantic City y en un hotel de esos grandes de Donald Trump, ahí pusieron a sonar una bachata de Anthony Santos. Y a mí se me engrifaron los pelos cuando yo oí eso. Pero aquí en Norteamérica esa bachata. Y lo propio acontece con el ritmo, por ejemplo, autóctono nuestro, guira, tambores y acordeón. Claro. Que de alguna manera yo creo que el gran exponente musical que fue Tatico Henrique se ha mantenido en el tiempo, y quizá aunque han venido algunas variedades de merengue típico, no han podido, desde mi punto de vista, superar esa marca de Tatico Henrique, porque todos los grupos musicales, desde el punto de vista de la guira y acordeón, que tocan merengue típico, tienen que seguir el padrón musical de Tatico Henrique. Son improntas. Eso es un sello indeleble que no hay forma y manera de superarlo. Le voy a poner un ejemplo. Sí. Luis Alberti es el que define el prototipo del merengue contemporáneo. Hasta la llegada de Luis Alberti, el merengue no había forma de terminarlo. Lo terminaba el bongocero, el tamborero o el guirero. Y si el tamborero o el guirero tenía una botella de ron debajo de la tambora, 3 horas. Porque ya. El acordeonista le terminaba y el hombre estaba tomándose su trago y para allá. Hizo Luis Alberti, definió un patrón con compadre Pedro Juan, que es muy sencillo. Tomó de la danza puertorriqueña el introito o la entrada. Eso es de la danza. Eso es una especie de paseo. Que es paseo cuando entran las damas, el caballero, se preparan para el baile. Entonces comienza el merengue. Y el tercer elemento, el jaleo, o lo que hoy le llaman el mambo. Pero ¿cómo lo cerraban? Aquí vino la magia de Luis. Hasta ahí, en ese momento,
no había manera de terminar el merengue. Entonces hay ese patrón que usted bien señala como Tatico Enrique, que lo estableció para la música típica, también lo hizo Luis Alberti para la música orquestal. Y con eso le dio una elegancia y una apertura al merengue extraordinario. Y hay probablemente el merengue callejero, con el uso, con la agitación tan grande que tiene mucho que ver con Johnny Ventura, como usted señalaba, también establecerá un patrón interesante que de aquí a 15 o 20 años diremos, y tú estás tocando merengue callejero, pues eso es para viejo. Eso es para viejo. Maestro, apoyo de los medios de comunicación, específicamente de la radio. Hoy día, usted se sienta en cualquier radio y empieza a buscar emisora por emisora, y no se siente el respaldo al merengue, lamentablemente. ¿Qué ha pasado con esto? Pero me va a responder después de esta pausa comercial, para que me diga entonces el apoyo de los medios de comunicación, especialmente la emisora, al merengue. Recuerden que en este espacio usted tiene voz y participación. Puede comunicarse con nosotros 809-547-1158. 809, atención, 547-1158. Pónganse en contacto con nosotros y díganos lo que piensan acerca de los temas que aquí tratamos. Y hoy estamos hablando de buena música. Estamos hablando de acervo cultural, estamos hablando de espacios de recreación, estamos hablando de políticas públicas, ¿por qué no? Estamos hablando de Bonje. Señores, y continuamos, Néstor. Les dejo una pregunta en el tintero y quiero saber lo que te piensa al respecto. Don Néstor, ¿por qué las emisoras, nuestras emisoras, han sacado de su programación el merengue, el buen merengue? ¿Qué ha pasado por ahí? ¿Qué hace falta para que las emisoras entiendan que el merengue dominicano, que es nuestra cultura, hace falta en su programación? Yo creo que no se le puede pedir a las emisoras que actúen como si fueran ministerios de cultura. Las emisoras son negocios, son empresas. Y la empresa vende un producto. En este caso vende entretenimiento, vende una música determinada que usted se acuerda de la época de las payolas. Yo no sé si usted dice claro. Pero sin lugar a dudas que tiene que haber algo todavía para promover algún género musical o alguna canción que le interese a alguien determinado. No digo que sea la norma, pero de que se da. Y no olvidemos que son empresas. Así y las es. empresas, la función de la empresa es incrementar el capital. No es traer el bienestar tanto, aunque pudiera traer el bienestar. Entonces yo pienso que en este momento lo que está cambiando es la música urbana. La música urbana es la gente que está oyendo radio, por ejemplo. No son los mayores, son los jóvenes. Los jóvenes están permanentemente con un radio encendido en el barrio o en el propio colmadón. Hay un radio encendido, etcétera. Y si los jóvenes lo que están demandando de música urbana, pues eso es lo que la empresa eso es lo que va a promover. Así es. Porque eso significa rating. Claro. Y el rating significa elevar la capacidad de compra de espacios radiales o televisivos por parte de otras empresas. Claro. Entonces hay un engranaje de capitalista y bastante complejo que explica por qué el merengue no está en la radio. No necesariamente ausente del gusto del dominicano. No, porque gracias a Dios también, escúchame, tenemos el tema de que tal vez tú no escuches en la radio, pero está en una nueva plataforma llamada redes sociales, que incluso es un espacio donde la gente consume buena música y que también ahí disfruta, incluso más que en la radio, de cualquier programación musical. Néstor, hay una institución, y me voy a permitirle su misión y su visión, que suena muy interesante. Dice que su misión es formular, aplicar y dirigir las políticas públicas en materia de cultura, de forma participativa, inclusiva y diversa, salvaguardando el patrimonio cultural y las manifestaciones creativas, a fin de preservar la identidad nacional, garantizando los derechos culturales del pueblo dominicano, para contribuir al desarrollo sostenible de la nación. Y su visión, ser una institución con excelencia en materia de políticas públicas culturales que promuevan una ciudadanía cultural, auspiciando la conservación y difusión de los bienes y manifestaciones culturales de la nación. Me refiero a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, que es una dependencia del Ministerio de Cultura. Entonces, si existe una comisión, esta institución, pues independientemente de que haya un interés particular, empresarial, privado, con el tema de las emisoras, como quiera, la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos tiene tiene sobre su eje de acción
el poder de imponer que se preserva a través de la radiofonía el tema de la cultura. Claro. Entonces, ¿cuál es su visión frente a las actuaciones de espectáculo público frente a un país donde hoy usted escucha en algunas emisoras música de tipos típicos en cuanto al tema del género musical? Sin embargo, usted le escucha una letra que dice papi, ame como el perro bebe agua y bla, 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 bla. Entonces, ¿cuál es su visión, qué opinión le merece las actuaciones de la Comisión Nacional de Espectáculo Público y Radiofonía? Lo voy a poner con una frase quizás jocosa. Ojalá que doña Zaida reviviera y tomara control. Sí, lo que quiero decir que más allá del tema privado, se tienen que regir por esto, claro. Y la institución tiene la fuerza para imponer. Mira, en el fondo el gran conflicto entre el bien común y el bien personal, el bien público y el bien personal. Por un lado, es toda esa maravillosa descripción de funciones, muy bonito, se aplica. Yo ya vivíamos en Suiza. Pero entra en contradicción con el derecho que tienen los privados a hacer comercio, a hacer si tú le aplicas eso, no una dictadura, no tienes que entonces restringir los derechos individuales que tienen que ver con la comercialización. Entonces es un problema. Don Néstor, ¿cómo evalúa usted? Me escapé la respuesta. ¿Cómo evalúa usted el año 2023 de Bonje, los viajes, los conciertos, la música? ¿Y qué nos tiene de parado Bonje para el 2024? Bueno, el 23 para nosotros fue un año sorprendente y nos tomó por sorpresa. Porque hicimos una gira en Lawrence, Massachusetts. Lawrence es una ciudad interesantísima de dominicanos. Sí. El alcalde de Lawrence es dominicano. Sí, dominicano. Nos fuimos allá oficiados por el Ateneo de Cultura Dominicana. Hicimos una temporada, agotamos maravillosa. Fuimos a Guatemala, a la Semana de la Hispanidad en Guatemala, a la Semana de la Dominicanidad en Guatemala, y también fue maravilloso. Fuimos a España, a la Semana de la Hispanidad en España, y tocamos en Madrid y en Sevilla. Ya lo estoy hablando como español. En Madrid y en Sevilla, fue maravilloso. Hicimos, qué sé yo, todos los conciertos del mundo en la zona colonial, amenizamos las principales bodas y 15 años y todas las cosas que las clases altas dominicanas. Alguien habló de que Bonje era para la high class. Yo entendí que no era high class, sino para la gente de buen gusto. Es decir, que a Bonje en el 2023 no fue muy bien. Pero en defensa vamos a guardar para en defensa que se nos llamó que un televidente fijo, ese de la high class, ese es un poderoso. Sí, no. Pedro es poderoso. Él lo que quiso decir fue de buen gusto. De buen gusto. Pedro es poderoso, porque lo conocemos. ¿Qué pasa con la gente? Para terminar, yo en el 24, yo desearía, ¿sabes qué? Una mayor penetración. Por ejemplo, en las universidades, en las escuelas, en los colegios, en todos los espacios de cultura. Por ejemplo, sindicatos. Pero mira, interesante que ustedes se puedan presentar en el alma mater. Pero por supuesto, yo esperaría, ojalá pueda hacer esto, porque son conciertos didácticos lo que hacemos. Entonces, cada canción explicamos el género, el contexto histórico en que fue compuesta, el arreglo orquestal, las modalidades. Esa parte me fascinaría. ¿Sueña Bonje con el Teatro Nacional? ¿Un día presentar un concierto ahí? Que le den la oportunidad. Oye, a mi edad, yo soy un descarado. A mi edad ya yo no me importa, yo no le tengo miedo a nada. No tengo nada que perder. O sea que si podemos hacer un concierto, hemos participado en festivales de jazz. Claro que sí. Nosotros no somos un grupo de jazz, sin embargo, hemos ido 2 veces al Festival de Jazz de Puerto Plata y una vez al Festival de Jazz de Casa Teatro. Y cuando me preguntaban mis amigos, pero ustedes no son un grupo de jazz, pero nos atrevemos. Entonces tiene que ser entonces en Montreal. Y empezamos y rápidamente armamos 3 o 4 temas. Qué interesante en la sala del Teatro Nacional, Bonje a bailar son en Bonje. Ahí se ha presentado Gilberto Santa Rosa. Sí, pero tú sabes que la sala, eso es otra cosa también. El Teatro Nacional, el elitismo, aunque es patrimonio del pueblo, también es un espacio que se alquila, se renta. La gente que llega por lo general a esos conciertos masivos en el Teatro Nacional son casi siempre empresarios que contratan el teatro para hacer una presentación. Yo no sé si el teatro contrata
grupos, más bien el teatro como que cede el espacio. Rentan el espacio. No me citan, yo lo estoy diciendo en público. No, pero lo quiero decir, porque no estoy seguro. lo traigo a colación porque exponentes musicales tan interesantes como Gilberto Santa Rosa, el propio Fernandito Villalona, creo que los hermanos Rosario en su momento, algunos bachateros. Bueno. ¿Y por qué no podemos tener un concierto importante del grupo Bonje donde nos demos cita a todos los soneros y salseros? Y yo le añadiría que no debe quedarse, la penetración no debe en todos los ámbitos de cultura. No debe quedarse Eugenio Pérez, naturalmente. y traer al monseñor, bueno, creo que vive en Boston, el monseñor de la salsa, Hugo Adame. Sí, para que haga uno que otras presentaciones de ustedes. Bueno, lo hemos hecho este año y fuimos a España, fuimos a Guatemala y fuimos a... Atención los promotores de la música popular, Bonje en el Teatro Nacional este año. No solamente a promotores, no solamente a promotores, también gobierno, a los patrocinadores, porque generalmente estos eventos no se costean con el dinero de las boletas, se costean con el dinero de patrocinio, y todas las empresas privadas, grandes bancos, Dios lo va a vamos a llevar Bonje al Teatro Nacional a disfrutar. Esa es la campaña, Bonje en el Teatro Nacional 2024. Pero una preguntita ahora que me surge, porque Bonje en el 2023 andó mucho. Guatemala, España. Andó mucho. ¿Qué pasó con ese público? Pero de los domingos ahí y ustedes de viaje, ¿cómo suscita esa gente que se da cita ese domingo y ustedes en España? ¿Cómo llegaban eso? Cuando llegaban aquí, ¿cómo hacían su lío? Mira, hicimos malabares, pero nunca se interrumpió. Nunca se interrumpió. Porque, por ejemplo, en el caso de Lawrence, en Massachusetts, no podíamos ir los 16 músicos. Entonces fuimos 8 o 9 y allá contratamos músicos locales. Entonces los 6 que quedaron aquí llevaron un ventú. Sí, perfecto. Claro que sí. Y las ruinas nunca se apagaron. Eso es importante saber. Igual pasó cuando fuimos a España, dejamos ya otro Bonje. Entonces tenemos, en béisbol se llama profundidad. Exacto. Es decir, cuando tú tienes un equipo en el frente. Un rotel de 40. Exactamente. Afortunadamente. Pero cogen su turno. Porque después iba a decir, pero tú fuiste a España y entonces yo me voy a quedar para el otro. Me toca a mí. Se crea problema. Hay que compensarlo. Qué bueno, señores, de verdad que fue. ¿Usted es el único vocalista? Muy agradable. ¿Usted es el único vocalista? No, tenemos, deja ver. En el frente hay 2 más, que son Roberto Bobadilla y Franklin Soto. Y en la orquesta está Fidel Mejía, que es el tumbador, que es el sonero magistral, uno de los mejores soneros dominicanos, y un jovencito, el menor le decimos, que también es cantante. Somos entonces 5 ahí. El Chino Méndez corista. El Chino Méndez es corista. Sí. Pero del grupo original fundador. Sí, claro, son una figura de la gente que iniciaron ese proyecto. Señores, fue la participación de don Néstor del grupo Bonje, Néstor Sánchez. Una palabrita, vamos a darle don Néstor para año nuevo. Así será, pero quiero antes de despedirlo, usted me cortó. Quiero antes de despedirlo que don Néstor nos hable de qué podemos esperar para el nuevo año ahora, a propósito de que el próximo domingo, ¿verdad? Estaremos ya esperando el año nuevo. Sí. Entonces, si se va a presentar el Bonje para esperar el año nuevo, y que por favor se despida de ese público que siempre lo sigue cada domingo, que tiene la fe puesta en ustedes en el tema cultural y que ustedes han dado también tanta alegría cada domingo de ese espacio que todos conocemos como el Parque de Bonje. Bueno, por lo pronto, a nuestro público, ese término de público a mí no me agrada mucho, a nuestros amigos, a nuestros hermanos, que esperen las llamadas porque es muy probable que toquemos el 31 de diciembre en la ruina de San Francisco a partir de la 1 de la mañana. Estamos negociando, estamos en trámite. Y hay mucha gente que no sabe dónde ir, que no tiene dinero y no se puede meter a las grandes popular. Y esto sería una fiesta popular para el pueblo. Lo primero. Lo segundo es... Está pendiente. El compromiso ineludible que tenemos y que asumimos hace 16 años antes de eso. Yo creo que tengo su razón, todos los que somos parte de Bonje, de seguir promoviendo la cultura popular dominicana, la mejor tradición de la cultura popular dominicana. Y tercero, mi ilusión, que se llene de Bonje el país, no nosotros. El modelo Bonje, que se llene, que en cada municipio, que en cada grandes ciudades la gente tome control de los parques que les pertenecen.
y se apropie esos espacios y poco a poco les exija a las autoridades que les cedan esos espacios y los apoyen para que puedan bailar, para que puedan enamorarse, para que puedan hacer negocios, para que puedan sencillamente exaltar la alegría, que es lo más importante. Y lo más importante, reducir el nivel de tristeza de la gente. Amén. Y la meta es, don Néstor, Bonje, Teatro Nacional. Bonje, Teatro, me gusta. 2024. Muchísimas gracias, don Néstor. Señores, para finalizar este espacio, por lo menos el día de hoy, tenemos también que presentar la celebración de un cumpleaños de una persona que ha sido 3 veces presidenta de la República y que busca su 4ª repostulación. De este espacio queremos felicitar al doctor Leonel Fernández Reina, 70. quien está de cumpleaños el día de hoy. Desde este espacio, Su Mundo con el Pueblo, ¿Tú sabes le dejamos muchas felicidades. Llámenlo y díganle que de aquí, desde Su Mundo con el Pueblo, lo estamos felicitando. El mejor regalo que quiere Leonel. ¿Cuál es? La banda presidencial. La ñoña. que le pongan la ñoña. Bueno, felicidades. 70 años. Hay que ver si se hizo la fila tradicional para saludar en Fundación Global, en Funglobe, al presidente Fernández. También un hecho importante que hay que resaltar en una época de Navidad es que un día como hoy murió Salvador Jorge Blanco en el año de en el 2010. Sí. 13 años cumple. Hay que recordar también esa fecha. Fue un presidente constitucional de la República, con su alta y su baja, y es una persona que va a gravitar en bien y en mal en todo lo que sea la República Dominicana. Bueno, estamos en la parte de la política, pero de aquí aprovechamos para felicitar al presidente Leonel Fernández Reina, presidente también del Partido Fuerza del Pueblo, que hoy cumple 70 años, 70 abriles, y es una persona que hay que decirlo, está en tal vez uno de sus mejores momentos también políticos. El pueblo le va a regalar la banda presidencial. Bueno, señores, será hasta mañana cuando continuemos con este su espacio, Su Mundo con el Pueblo. Agradecido de su teleaudiencia, y el día de hoy quisimos traerle algo refrescante, algo diferente en este Su Mundo con el Pueblo. Vamos a terminar con la música. Vamos a terminar con un merenguito de Bonje. Pero eso es, llama a la productora que hay que bailar. Que venga a bailar, la productora, la señora Café, venga, vamos a bailar aquí. Vamos, adelante, señor director. Vamos a terminar con Bonje. No se